Hey, ¿qué tal amigos? Hoy venimos con un tema muy choteado. Vamos a hablar sobre preguntas y respuestas. Mandamos un hashtag en Twitter para que nos contesten. Ya recibimos sus preguntas, vamos a contestarlas con mucho gusto. Nuestro invitado de hoy, Rafael, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a estar recibiendo sus preguntas. Si nos quieren mandar el hashtag, hablemos de micros. Claro que sí. Empezaremos con la primera pregunta que nos envió Alfredo Pérez. Dice, ¿a qué se refieren al decir arreglo pull down o arreglo pull up? Principalmente el pull-up se utiliza un botón y una resistencia. En el pull-up se pone la toma de corriente después del botón y antes de la resistencia para asegurar un valor en 1, que sería la lógica positiva. Más que nada es para asegurar valores 1 o 0, cualquiera de los dos. Para asegurar un 0 se necesita hacer el arreglo pull down, que sería tomar voltaje en tierra. Entonces cuando presionas el botón en el pull down se va a 5 volts directos, y si lo dejas de presionar está en 0. Y en el pull up, cuando presionas el botón se va a 0, y cuando no estás presionándolo está en 1. Ok, espero que te sirva, Alfredo. Iremos con la siguiente pregunta que nos envió Jared Méndez. ¿Cuánto voltaje es necesario para que un microcontrolador funcione correctamente? 5 volts de corriente directa. Puede ser Puede ser 5 volts. También hay diferentes controladores. Mejor hay más avanzados que otros, necesitan menos. Vamos con la siguiente pregunta que nos envió Eric. Dice, ¿qué son los microcontroladores? Saludos desde Guanajuato. Bueno, pues los microcontroladores básicamente son circuitos integrados programables. Estos pueden ejecutar pues, las órdenes que lleva ahí la memoria. En su interior incluye 3 principales funciones, que son la unidad central de procesamiento, la memoria y los periféricos, que podrían ser entradas y salidas. La siguiente pregunta es de Anastasia Kane. Dice, ¿cómo funciona la lógica de las compuertas digitales? Pues muy fácil, funciona con unos y ceros, que cuando uno es abierto, que está jalando, y el 0 es que no. Sí, hay diferentes tipos de compuertas, ¿no? Cada una se utiliza en una situación específica. Las básicas son la OR, la NAND, la XOR, la AND Y la NOT. y la NOT, la inversora. Sí, por decir, algo muy importante es que en la lógica solo es un 1 o un 0, no puede ser intermedio, o es sí o es Pues no. sí, pues no. Entonces, las compuertas lógicas, según el voltaje de entrada que tengan, va a ser el voltaje de salida que se va a obtener. Un ejemplo muy sencillo es la AND. Por eso solo funciona cuando tiene 2 unos en sus 2 entradas. Si tiene 1 0, su salida va a ser 0. Si tiene 1 1, su salida va a ser 1. La siguiente pregunta que nos envió fue Rosa Sánchez. Dice, ¿qué tipos de sistemas numéricos necesito para programar un micro? Principalmente se puede usar el binario, pero para simplificar las cosas, pues puedes simplificarlo a hexadecimal, que por ejemplo se usarían nada más 2 letras en caso de que sean 8 bits. En un número binario, 4 unos, a hexadecimal nomás usarías un bit, que sería una F. Es más para simplificarlo. La siguiente pregunta la mandó Lionel. ¿Qué es un registro y para qué se utilizan? Un registro es un circuito capaz de memorizar el estado de un bit. El bit es la mínima cantidad de información que puede procesarse en un dispositivo, enviar, crear. Según el registro puede cambiar las funciones del microcontrolador. La siguiente pregunta nos la envió Andrés. Dice, ¿me podrían decir la diferencia entre la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard? La von Neumann tiene el CPU, la RAM y la ROM. La RAM y la ROM están conjuntas en un mismo espacio. En la Harvard está la RAM, después el CPU y después la ROM. Ya sería la gran diferencia, que la von Neumann incluye la RAM y la ROM en el mismo espacio. La siguiente pregunta la envió Juan. ¿Para qué sirve el MCLR? El MCLR es un reset. Principalmente está negado, entonces al meterle un 1 ya va a estar en 0, entonces no hay reset. Si le metes un 0, va a ser un 1, entonces va a haber reset. Aquí es donde principalmente utilizaremos el arreglo pull-up, según lo que queramos. El más requerido sería el pull-up, Pues sí, porque va directamente a 5 volts. Ya cuando queremos resetearlo, apretamos el botón, lógica, cambia negativa. se restablece el Para programa. eso sirve el MCLR. Por eso es el Master Clear Reset. Nos envió otra pregunta Jimena. ¿Cómo elegir un microcontrolador? Depende de las cosas que quieras, también depende de las marcas, que puede ser Atmel, Freescale, Microchip, entre otras, pero pues son una de las mejores, las que acabo de mencionar. Obviamente lo primero que debe hacer es elegir la familia de microcontroladores que ofrece esa marca. Y luego ya elegir un microcontrolador en específico para aprender a programarlo y aprender sus características y todo. Y ya después de eso, de esa misma familia, de ese mismo fabricante, vas a poder programar todo lo que quieras según tus microcontroladores, porque las características de cada microcontrolador de esa misma familia pues, son similares y se va a poder programar más fácilmente. Hay que hacerse una pregunta muy importante, que sería ¿cuántas entradas y cuántas salidas son requeridas para nuestro programa?
Si vamos a usar 20 LEDs, no podemos ir a comprar un microcontrolador que tenga 5 salidas. Es la más importante, identificar cuántas entradas y cuántas salidas son necesarias. Vamos con la siguiente pregunta que nos envió Pedro Gámez. Quiero un microcontrolador con o sin oscilador. Bueno, lo más recomendable sería que usar el oscilador, ya que se estabiliza la frecuencia y los circuitos están en mejor sintonía. Mejor sintonía y más sincronía entre los diferentes circuitos que hay en el micro. La siguiente pregunta es de Francisco Mesa. ¿Podemos medir tiempo con un microcontrolador? Sí se puede, porque el oscilador es un cristal de cuarzo. Ese cristal emite cierta frecuencia, entre 0 y 4 MHz. Los hertz son las cosas que pasan en un segundo. Entonces cuando decimos 4 MHz, estamos diciendo que están pasando 4 millones de cosas en un segundo. Entonces, según la frecuencia, internamente el microcontrolador tiene un temporizador, el cual cuenta los pulsos, las oscilaciones, y gracias a eso se puede medir el tiempo. Si se puede medir el tiempo, se puede también hacer interrupciones de tiempo. La siguiente pregunta le envió Julio Vegas. ¿Con cuántos dispositivos tiene que intercambiar datos? Obviamente es según la necesidad que se vaya a satisfacer del que está programando, ¿no? Si va a poner 50 motores, pues no va a poner uno que tenga nomás 3 pines. Entonces, obviamente depende de los pines, el número de la ley de Ohm, de la corriente, el voltaje que necesita cada dispositivo para funcionar. Y según el número de dispositivos, poder usarse la conexión serial I cuadrada C o la conexión SPI. Obviamente, otra vez, según el número de dispositivos que estén conectados al microcontrolador. La siguiente pregunta es de Dimitria Miranda. Si tengo un sensor con salida analógica, pero mi micro solo admite entradas digitales, ¿qué puedo hacer? Una pregunta muy fácil. Ponerle ahí un convertidor de análogo a digital. Pues decir, que en la tienda te venden tu sensor para ver en qué estado está una ventana. Si está abierta o a medio abierta, a 3/4 abierta, cerrada. Ese sería un sensor análogo. Y un sensor digital solamente te diría si está abierta o cerrada. Si un sensor es análogo, para que tu microcontrolador pueda admitir su entrada, un término muy importante que se llama la resolución. La resolución depende del número de bits. Entre más número de bits hay en un microcontrolador, hay más resolución. Un ejemplo muy simple, la resolución para un audio, entre 12 y 16 bits de resolución. Si tenemos 2 bits o 3 de resolución, ya te podría decir, está abierta, cerrada, o está a 1/4 de abierta o 1/4 de cerrada. Poniéndose 00, 01, 10 o 11, utilizando un convertidor análogo digital. Bueno, la siguiente pregunta la envió Perla Gómez. ¿Qué lenguaje utilizo para programar mi micro? Algo muy importante que hay que saber es que un microcontrolador no te va a entender una palabra, sino que su lenguaje es ceros, unos, no te va a entender palabra. Un tipo de lenguaje muy importante es el de alto nivel. Consiste en números binarios o códigos que ya tiene en la memoria ya registrados. Solo falta aprenderlos y escribirlos ahí. O también se podría utilizar el lenguaje ensamblador, que cada palabra significa un número y según las letras que hay en esa palabra significa una función o una instrucción. Si empezaste a programar en ensamblador, lo que tienes que hacer es convertir ese programa a programa de alto nivel, que es el que entiende el microcontrolador. La siguiente pregunta es de Pollo Al. ¿Cuáles son los principales componentes de un microcontrolador? Bueno, estos ya los habíamos mencionado a lo largo del video, pero pues viene siendo la memoria RAM, la memoria del programa, microprocesador, el convertidor, el oscilador. Son algunos de los componentes principales. Ok, y por último tenemos la pregunta de Marco López. ¿Qué significa RISC y CISC? Bueno, RISC es un juego de instrucciones que, digamos, parte del programa reducidas, o sea, no son tan complejas como el CISC. El CISC es un juego de instrucciones más complejo que se le puede aplicar a la memoria del micro. Bueno, pues esas fueron algunas de las principales preguntas que recibimos del público. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por ver el video. Nuestro invitado lo tenemos que despedir. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Le echamos una llamada para la otra. Ya, Para el vamos a estar esperando. Próximo preguntas de Twitter. Claro Aquí que sí. les dejamos nuestras redes sociales. Síganos. Pues muchas gracias por el video. Gracias a Eric, Camarógrafo. Suscríbanse al canal, chavos. al canal de Eric también, ahí son tus amables. Los esperamos la próxima. Hasta Muchas luego. Ahí te ves. La la la